Hola a todos. En este video les voy a explicar cómo la energía se manifiesta en materia. Cómo pasa de ser una onda invisible, un sueño, una idea, a ser algo visible o material en este mundo tridimensional y desde una perspectiva cuántica. Quédate hasta el final de este video. Un saludo para todos. Hace unos siglos, el filósofo René Descartes, valga la redundancia, descartó que mente y materia eran una sola cosa. Sostenía la idea que materia y energía eran dos cosas diferentes o separadas, y no una misma. Él pensaba que la mente poco o nada podía influir en la materia. Por tanto, separó la materia a estudio de la ciencia y la mente al estudio de la Iglesia. Para determinar esto, se basó en la idea de que la naturaleza o los objetos de la realidad eran predecibles, es decir, que se podían medir o predecir en sus movimientos o eventos. Y de aquí surgieron las teorías mecanicistas reduccionistas. Y la mente, como era algo espiritual y difícilmente predecible, era asuntos de Dios y por tanto de la Iglesia. Tiempo después, el filósofo Isaac Newton afirmaba que la materia o un objeto físico necesita de una energía externa para ser movido de un lugar a otro. Es decir, materia y energía eran dos cosas distintas o separadas, un pensamiento también reduccionista o mecanicista. Por tanto, surgió la idea o la premisa de que nuestros pensamientos no alteran la realidad y por ello muchas personas siguen actuando o pensando en que sus acciones o pensamientos poco afectan o alteran su realidad. Dicen frases como: así es la vida, es el destino, así Dios lo quiso, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero no se dan cuenta de que ellos son los protagonistas y creadores de su vida, de su historia personal. Pero, para derrumbar estas creencias o afirmaciones, se necesitaba de un pensamiento revolucionario que cambiara la idea en la que percibimos al mundo o esta realidad. Y fue Einstein quien descubrió que la luz o la energía se comporta de dos formas. Uno, como onda, es decir, invisible cuando no es observada, y materia visible cuando es observada. En pocas palabras, afirmó que mente y materia están intrínsecamente ligadas, que son lo mismo. Es decir, que la luz no era una onda o una partícula, era ambas cosas. A partir de este descubrimiento, lo que ahora conocemos como la física cuántica, la cual se encarga de estudiar las partículas o la energía subatómicamente, descubrió que la persona que observa o mide las pequeñas partículas que forman los átomos afecta el comportamiento de la energía y la materia. Los experimentos cuánticos demostraron que los electrones existen simultáneamente en un conjunto infinito de posibilidades dentro de un campo invisible de energía, como potencia pura. Pero solo cuando un observador enfoca la atención en cualquier ubicación de cualquier electrón, aparecen esos electrones. En otras palabras, una partícula
no puede manifestarse en la realidad, es decir, el espacio-tiempo ordinario, tal como lo conocemos, hasta que la observemos. La física cuántica llama a este fenómeno colapso de función de onda o el efecto observador. Sabemos que en el momento en que el observador busca un electrón, hay un punto específico en el tiempo y el espacio donde todas las probabilidades del electrón colapsan en un evento físico, es decir, en la manifestación material. Con este descubrimiento, la mente y materia ya no pueden considerarse separadas, están intrínsecamente relacionadas, porque la mente subjetiva, es decir, nuestra mente consciente, produce cambios medibles en el objeto, en el mundo físico, es decir, tu mente crea tu realidad. Vamos a explicarlo de esta forma. En el nivel subatómico, la energía responde a tu atención consciente y se convierte en materia. En otras palabras, la energía responde a tus pensamientos y tus sentimientos, a quién eres. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la manifestación de tus deseos? Pues todo, porque tus deseos en esta dimensión son físicos, son materia, y al ser materia están compuestos subatómicamente de partículas, electrones y por tanto energía. Y así como el electrón o partícula aparece en un momento del tiempo y espacio cuando hay un observador buscándolo, tú como observador puedes hacer que ese deseo colapse en un evento físico, en materia, al igual que el electrón. Tú como observador eres tus pensamientos y tus sentimientos como un ser completo o íntegro. Ahora, quizás pienses que durante hace tiempo o años has estado observando tu deseo, un sueño, alguna meta, y simplemente no se ha materializado o manifestado. Cuando decimos observador, nos referimos a ti con todo tu ser, tus pensamientos y tus emociones. ¿Qué quiere decir? Que tus pensamientos y sentimientos tienen que ser coherentes. Así que si tus pensamientos son claros en relación a lo que quieres, pero por otro lado tus sentimientos son opuestos a lo que quieres, no hay o no existe coherencia. Por ejemplo, tienes muy claro que quieres dinero, que quieres ser millonario, millonaria, pero por otro lado sientes miedo, dudas, incertidumbre, inseguridad. No estás siendo coherente y por tanto la manifestación de tu deseo en materia se estanca, se retrasa o no pasa del mundo invisible de la energía al material. No hay un colapso cuántico. Así que para apoyar el proceso de la manifestación o acelerarlo, tiene que haber coherencia entre tus pensamientos y sentimientos, es decir, entre lo que quieres y sientes. ¿Quieres dinero? Siente que ya lo tienes. ¿Cómo te sentirías si ya tuvieras ese dinero? Si ya fueras millonario, millonaria. Cada vez que te enfocas en tu deseo y sientes las emociones positivas, como si ya se hubiese manifestado, creas coherencia, un nuevo estado de ser. En otras palabras, emites una nueva frecuencia o señal que coincide con eso que quieres manifestar. Entonces, cada que haces este ejercicio, estás entrenando a tu mente y cuerpo a esta experiencia antes de que te ocurra. Es decir, esta experiencia te encontrará a ti o serás atraído, atraída hacia ella magnéticamente y de formas impredecibles. Es decir, que no tienes que afanarte en cómo sucederá tu deseo,
Permite que el campo te sorprenda. ¿Cuánto tiempo debes mantener coherencia o hacer estos ejercicios? No hay un tiempo específico para cada persona. Hay personas que aparentemente manifiestan de la noche a la mañana, pero el llegar a este estado de conciencia y poder de manifestación les tomó tiempo. Hay personas que llevan tiempo trabajando en ellos mismos, que hacen que su deseo sea tan natural, es decir, se convierten en su deseo. A otros les toma más tiempo. La mayoría de las personas esperan el evento, la manifestación de su deseo, para sentirse bien, para sentirse adinerados, millonarios, para sentirse felices o completos. Pero esta es la contradicción, y por eso no son coherentes y no manifiestan. Debes sentirte como si ya fueras rico antes de que se manifiesten esos millones. Debes sentir que eres sano antes de que llegue esa salud. Debes sentir que ya tienes el amor de tu vida antes de que llegue esa persona. Entonces, solo así crearás coherencia y por tanto harás posible el colapso cuántico, es decir, tu manifestación. En la descripción y primer comentario les dejé algunos ejercicios y meditaciones para que experimentes las emociones de tu deseo cumplido. También les dejaré el enlace a un video donde hablo específicamente del tiempo en que deberá de manifestarse tu deseo. Y por último, quiero que te vayas con esta pregunta. ¿Cómo cambiaría tu vida si aprendieras a dirigir el efecto del observador y colapsar infinitas ondas de probabilidades en la realidad que deseas? Y sentir y vivir como si ya hubiera ocurrido. Un saludo y un abrazo para todos.